La historia de Pablo de Tarso, también conocido como San Pablo, es una de las más fascinantes y transformadoras de la Biblia. Su vida, marcada por un giro radical, es un testimonio de redención, fe y entrega absoluta a una misión divina. A continuación, te presento una narrativa épica y detallada de su vida, inspirada en los textos bíblicos pero expandida con una perspectiva literaria y emocional que busca capturar la magnitud de su legado. El fariseo implacable, Saulo de Tarso. En los días del Imperio Romano, cuando las sombras de la opresión se cernían sobre Judea, nació un hombre llamado Saulo en la ciudad de Tarso, en la región de Cilicia. Criado en el seno de una familia judía de la tribu de Benjamín, Saulo fue educado en la estricta tradición farisea bajo la tutela de Gamaliel, uno de los más respetados maestros de la ley. Desde joven, Saulo demostró un fervor inquebrantable por la Torá y un celo ardiente por preservar la pureza de la fe judía. Saulo no era un hombre común. Su inteligencia aguda y su carácter implacable lo llevaron a destacarse entre sus contemporáneos. Sin embargo, su celo lo condujo por un camino oscuro. Cuando surgió un nuevo movimiento que proclamaba a un tal Jesús de Nazaret como el Mesías, Saulo lo vio como una blasfemia intolerable. Para él, los seguidores de este Jesús, conocidos como el Camino, eran una amenaza que debía ser erradicada. Con autorización de los sumos sacerdotes, Saulo se convirtió en un perseguidor temido. Entraba en las casas de los creyentes, arrastrando a hombres y mujeres ante las autoridades. Su nombre resonaba con terror entre los cristianos, y su corazón ardía con la convicción de que estaba sirviendo a Dios. El encuentro que lo cambió todo. Un día, mientras Saulo viajaba a Damasco con cartas del sumo sacerdote para arrestar a más seguidores de Jesús, ocurrió algo que transformaría su vida para siempre. Cerca de la ciudad, una luz cegadora lo envolvió, más brillante que el sol del mediodía. Cayó al suelo, y una voz resonó en lo profundo de su ser. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Temblando, Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?» La voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Cuando Saulo se levantó, estaba ciego. Sus compañeros lo llevaron a Damasco, donde permaneció 3 días sin comer ni beber, sumido en la oscuridad física y espiritual. En ese momento, el perseguidor se convirtió en el perseguido por su propia conciencia, enfrentándose a la verdad de que había estado luchando contra el mismo Dios a quien creía servir. Ananías y el nuevo nacimiento. En Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió una visión del Señor, quien le ordenó buscar a Saulo. Aunque temeroso por la reputación de Saulo, Ananías obedeció. Al encontrarlo, puso sus manos sobre él y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, cayeron como escamas de los ojos de Saulo, y recuperó la vista. Fue bautizado, y su vida comenzó de nuevo. El fariseo implacable se transformó en Pablo, el apóstol de Jesucristo. El misionero incansable. Pablo no tardó en proclamar a Jesús en las sinagogas, sorprendiendo a todos los que conocían su pasado. Sin embargo, su conversión no fue bien recibida por todos. Los judíos lo consideraban un traidor, y los cristianos desconfiaban de él al principio. Pero Pablo perseveró, guiado por una fe inquebrantable y una misión clara: llevar el Evangelio a los gentiles. Durante los siguientes años, Pablo emprendió viajes misioneros que lo llevaron por todo el Imperio Romano. En Antioquía, Listra, Filipos, Tesalónica, Corinto, Efeso y Roma, fundó iglesias, enfrentó persecuciones y superó innumerables obstáculos. Fue azotado, apedreado, encarcelado y naufragó en el mar, pero nada pudo detenerlo. Su celo, que antes lo llevaba a perseguir, ahora lo impulsaba a construir. En sus cartas, que forman gran parte del Nuevo Testamento, Pablo expuso las profundidades del Evangelio con una claridad y pasión incomparables. Habló de la gracia, la redención, la justificación por la fe y el amor de Cristo, temas que resonaron en los corazones de creyentes de todas las naciones. El prisionero de Cristo. En sus últimos años, Pablo fue arrestado en Jerusalén y llevado a Roma como prisionero. Aunque encadenado, continuó predicando el Evangelio, incluso a sus carceleros. En una de sus cartas desde la prisión, escribió: «Para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Finalmente,
Según la tradición, Pablo fue decapitado bajo el reinado de Nerón. Pero su muerte no fue el fin, sino el comienzo de un legado eterno. Sus palabras y su vida siguen inspirando a millones, recordándonos que nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. El legado de Pablo. Pablo de Tarso, el fariseo que se convirtió en apóstol, es un testimonio viviente del poder transformador de Cristo. Su historia nos enseña que no importa cuán lejos estemos de Dios, su luz puede alcanzarnos en el camino más oscuro. Pablo no solo cambió su nombre, cambió el curso de la historia, llevando el mensaje de esperanza a un mundo que lo necesitaba desesperadamente. Y así, la historia épica de Pablo de Tarso sigue resonando, no como un relato del pasado, sino como un llamado eterno a seguir adelante, con fe, valentía y un amor que todo lo puede.